Listo. Creo que ya estamos videograbando. A ver, permítanme. Listo, chicos. Ya está. Entonces, bueno, vamos a continuar. Les decía que el contenido que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con una cuestión muy interesante, que es la longitud de arco. La longitud de arco, al final de cuentas, se entiende como el cálculo del perímetro de una curva, ¿ok? Hemos calculado con la noción de integral un concepto muy interesante que es la de área, ¿sale? Es decir, el área de regiones que no son tan sencillas o bajo las cuales no existía una fórmula, como existe una fórmula para calcular el área de un triángulo, de una circunferencia, de un cuadrado o de cualquier polígono regular. Es decir, ellos tienen fórmulas, se han estudiado esas fórmulas y ya contamos con ellas. Sin embargo, para regiones más generales, como por ejemplo una cosa como esta, a ver, permíteme, ahí está, una cosa como esta, pues obviamente no existiría una fórmula determinada para calcular el área. Bueno, a partir de la noción de integral, que tiene que ver con un proceso de acumulación y de exhaustión, que básicamente es hacer que aquello que pueda aproximar el área, recuerden, siempre partimos de eso, aproximamos el área con el área de algo que sí conocemos para calcular algo que no conocemos. Esto es algo sumamente común y es una práctica recurrente dentro del estudio de las matemáticas y lo van a ver a lo largo de toda su carrera. Y esta es una parte de esa idea de que a lo desconocido lo tengo que llevar a algo que sí conozco para ver qué puedo hacer ahí y después hacer adecuaciones. Eso es esencial, ¿sale? Y obviamente ahí hay procesos límite, es decir, hay procesos de exhaustión, hay procesos de acumulación en donde hacemos que esos rectángulos sean infinitamente pequeños para que aproximemos de una manera mucho más exacta o de hecho exactamente el área, es decir, exhaustamos todo eso. Bueno, ahora lo que la longitud de arco va a trabajar o va a querer preguntarse es no sobre la superficie de la región, es decir, no es lo que está adentro, sino específicamente sobre la longitud del perímetro de esa región. ¿Vale? Imagínense que si pudiéramos como separar o cortar esa región y estirar la región, nos quedaría un hilo, vamos a ponerlo así, un hilo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar con la longitud de arco? ¿Cuánto mide ese hilo? Esa es principalmente la situación que vamos a plantear el día de hoy, ¿sale? Es decir, ¿cuánto mediría el hilo? ¿Ok? Entonces, la importancia que va a tener el procedimiento o el proceso que vamos a seguir, jóvenes, es tratar de determinar por qué ese proceso también nos lleva al cálculo de una integral, ¿sale? O mejor dicho, al cálculo de una antiderivada. Eso es lo que vamos a trabajar también el día de hoy. Bueno, entonces, ya, para hacer más corto el cuento, vamos a plantear la siguiente situación que al final de cuentas va a ser el ejercicio que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sale? En este caso me piden calcular la longitud de L del arco de la gráfica de esa función que ustedes ven ahí con esa regla de correspondencia, desde el punto 00 hasta el punto 0,4. Primero vamos a marcar esa parte, ¿sale? Aquí estaría el punto 00 y el punto 0,4, híjole, no me va a alcanzar, pero no lo puse completamente aquí, pero bueno, tendría que estar después, ¿no? Bueno, vamos a hacer una división un poquitito más real para que nos quede 1, 2, 3, 4, ¿sale? Si suponemos que así nos quedó, ¿ok? Una disculpa por ese pequeño detalle del error del intervalo, pero al menos ahí ya podemos ver la región que me piden, al menos el intervalo que me piden, pero algo muy importante, jóvenes, que ustedes tienen que tomar en cuenta, que lo que me están pidiendo no es el área bajo la curva de la parábola. Es decir, no me están pidiendo esta región, que yo calcule esta región. Ojo, me están pidiendo la longitud del arco, es decir, la longitud de la cuerda que va desde este punto hasta este punto. ¿Sale? Es decir, imagínense, nuevamente como lo que mencionaba hace un momentito, imagínense que esta sección de la curva yo la puedo cortar, la saco de la gráfica y la estiro. Bueno, me están preguntando, ¿cuánto mide ese hilo que acabo de cortar? ¿Sale?
Prácticamente, chicos, si ustedes se fijan, si esto fuera una figura, una figura regular o un triángulo, me estarían pidiendo o estaríamos preguntándonos cuánto mide el perímetro, ¿sale? Obviamente, no tenemos una fórmula para este tipo de regiones, ¿ok? Es decir, no hay un perímetro que me diga lado más lado más lado más lado más lado, o 4 veces el lado, como por ejemplo tendría la de un cuadrado, o 3 veces el lado si fuera un triángulo regular, o lado más lado si fuera un triángulo irregular o escaleno, isósceles, como ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, se fijan, en esos casos sí contamos con fórmulas, pero aquí no contamos con ellas. Lo importante es tratar de visualizar qué implica calcular esa longitud. Bueno, si ustedes se fijan, implica eventualmente considerar el hecho de que pudiéramos recortar ese pedacito y estirarlo, ¿sale? Esa es prácticamente como la idea. Ahora, ante la imposibilidad de hacer eso, no lo podemos hacer, sí podemos pensar en algo muy importante y es una situación recurrente o es algo que ya les había comentado que tiene que ver con una invariante del pensamiento. Es decir, ¿cómo puedo calcular la longitud de una curva si lo único que conozco es la longitud de segmentos, por ejemplo? Fíjense cómo funciona otra vez esta idea. ¿Cómo calculo el área de una región que no conozco, como por ejemplo esta? La solución que dimos fue, bueno, pues aproxímala, ¿no? Es decir, aproxímala con rectángulos y ve poniendo rectángulos ahí adentro de manera que vayas tratando de aproximarte lo mejor que puedas. Esa fue la idea totalmente geométrica que nosotros seguimos. Pues ve metiendo rectángulos, ¿no? Los que sepan. ¿Por qué rectángulos? Porque uno, son muy sencillos de calcular su área. Dos, pues ahí puedo meter cualquier tipo de figura, pero los rectángulos son mucho más sencillos. Fíjense, ¿sabes? Entonces empezamos como a utilizar cosas que sí conocíamos para calcular o aproximar cosas que no conocemos. Bueno, ¿qué fue después nuestro procedimiento? Pues bueno, imaginamos que íbamos metiendo cada vez más rectángulos. ¿Cómo lo hacíamos? Pues bueno, dividiendo una cierta región en pedacitos, que esos pedacitos iban a componer las bases de esos rectángulos y tomando alturas. Y desarrollamos todo un procedimiento que tenía que ver con acumular. ¿Sale? Esa es la idea central del cálculo integral, acumular. Pero además el cálculo integral me permite sumar cosas o sumar esas acumulaciones de una manera muy rápida y muy sencilla. Pero relativamente, cuando se complica la cosa, a veces están estas antiderivadas interesantes, ¿no? Ahora, vamos a repensar esto de la misma manera, pero ahora con la idea de una curva a la cual quiero calcularle su perímetro o la longitud de ese arco o de ese pequeño segmento de arco. Ante la imposibilidad nuevamente de saber cuánto mide ese segmento, lo que yo voy a hacer o lo que vamos a proponer es aproximarnos, chicos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo puedes tú aproximarte a la longitud de algo? Bueno, tratando de poner algo que sí pueda calcular y que sea mucho más sencillo de calcular, obviamente, y que además sí sepa cómo calcularlo. Es decir, supongamos que quiero calcular la longitud de esa curva, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Lo voy a poner hasta aquí, perdón, este no corresponde, pero disculpen ahí el pequeño detalle con la escala, ¿sale? Perdón ahí. Me salió un poquito incorrecta la gráfica al pegarla. ¿Cómo puedo calcular esto? Pues bueno, una idea muy esencial, chicos, que vamos a procurar en esta parte o en este cálculo, es tratar de aproximar una curva por medio de un segmento de recta. ¿Ok? Esta idea no es nueva, jóvenes, no es nueva, ni siquiera es remotamente una idea que se le haya ocurrido actualmente. Es una idea súper vieja, jóvenes. Los griegos, al calcular o al querer calcular el área de una circunferencia, perdón ahí por mi circunferencia, me salió bastante fea. Vamos a ver si dibujo una mejor. A ver, déjenme ver. Vamos a tratar de dibujar una más bonita. Ahí está, miren. Imagínense que esta es la circunferencia, ¿no? Entonces, es decir, aquí la tengo, ¿sale? Esta es mi circunferencia. Pues fíjense que los griegos, para calcular el área de una circunferencia y ante la imposibilidad de tener un
una forma o una fórmula para hacerlo, lo que hicieron fue aproximar. Pensaron, bueno, como no sé el área o no conozco el área, pues ¿qué pasa si inscribo un triángulo? Eso sí conozco el área. Oye, sí está padre, pero ¿qué crees? Tienes un montón de error. Ah, bueno, pues vamos a inscribir ahora un cuadrado. Y metieron un cuadrado. Imagínense que eso es un cuadrado, ¿sale? Y pudieron aproximar mejor el área, pero aún tenían errores. ¿Qué creen que se les ocurrió? Pues aproximarlo por medio de polígonos. ¿Qué pasa si pongo más lados, no? Es decir, aquí utilicé 4. ¿Qué pasa si divido o si duplico el número de lados? Voy a tener un octágono. Bueno, el octágono redujo el área, pero ¿qué pasa si vuelvo a dividir a la mitad? Pum, pum, un polígono de 16 lados, ¿no? ¿Y qué creen? A la larga, y cuando el número de lados del polígono tendía al infinito, es decir, se hacía muy grande, automáticamente el área del polígono se aproximaba muchísimo al área de la circunferencia. ¿Sale? Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que al final del día, cuando ellos agregaban un lado más o dos lados más al polígono, lo que hacían era tratar de ver a la circunferencia con menos error, o mejor dicho, aproximarse al área con menos error. Lo importante en todo este proceso es que si yo hago un zoom, ellos tenían la idea también de que esta curva o este pedazo de curva de la circunferencia podía ser muy bien aproximado por un segmento de recta. Pero obviamente, chicos, ahí se necesita un poco de un proceso de exhaustión, porque ¿qué pasa? Cuando ellos volvían a dividir el lado a la mitad, volvían a hacer que, o mejor dicho, se aproximaban cada vez mucho mejor al área, pero a eso a su vez significaba que la curva de la circunferencia quedaba nuevamente representado o aproximado con un segmento de recta. Es decir, la curva la aproximaban con segmentos. Bueno, esa misma idea vamos a tratar de aplicar aquí. ¿Por qué, chicos? Porque al final del día, fíjense que si yo elaboro esta idea, lo que estoy diciendo es que una curva la puedo aproximar con segmentos de recta. ¿Por qué esto funcionaría? Y esto es muy a la Leibniz, es decir, es la forma en la que Leibniz concebía las curvas. Para Leibniz, hacer un zoom a una curva, obviamente él no decía esto de hacer un zoom, sino más bien él concebía a las curvas como la unión, sí, la unión, vamos a decirlo así, la unión conjunta de segmentos de recta infinitamente pequeños. Fíjense que está bien padre esa idea. Prácticamente lo que decía Leibniz era, si usted hace un zoom, voy a utilizar una notación muy moderna y además un lenguaje sumamente moderno ahora, hagan de cuenta que si yo hago un zoom a una parte o a una sección de la curva, que es curva, cuando yo siga haciendo zoom, 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 lo que yo voy a ver realmente, chicos, ya no es una curva, sino es un segmento de recta. Valiéndose de eso, jóvenes, Leibniz elaboró toda una propuesta para trabajar el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y eso nos va a servir a nosotros para calcular este segmento de curva, o mejor dicho, la longitud de esta curva. Es decir, jóvenes, la idea central de ver a las curvas como una infinidad de rectas, una detrás de otra, es decir, una infinidad conjunta de rectas, una detrás de otra, me va a permitir centrarme en un pedacito. Es decir, voy a estudiar un pedacito de la curva que parece recta, ojo, pero no es una recta, pero que parece recta cuando la tomo infinitamente pequeño. ¿Y qué creen? Voy a ver qué pasa en ese pedacito de recta. Y está genial, la idea es genial, o sea, la idea de Leibniz es sumamente importante. Bueno, dicho todo esto, jóvenes, pues vamos a suponer, por ejemplo, por un momento, que a la curva de 0 a 2, perdón, aquí me equivoqué, chicos, era desde el punto 0 hasta el punto 0,2, no era hasta el 4. Ya veo por qué no me queda bien, perdón, era hasta 0,2. Aquí me equivoqué, mejor dicho, perdón. Desde 0 hasta 2, calcular la longitud de esa curva de la parábola equivaldría, si yo pienso
como una aproximación a esa longitud es pensar que pueda aproximarlo, por ejemplo, con dos segmentos de recta. Supongamos que los dos segmentos de recta bajo las cuales voy a aproximar van a construirse a partir de dividir el intervalo desde 0 hasta 2 a la mitad para que me salgan dos segmentos de recta. Entonces, estoy diciendo al final del día, chicos, una partición. ¿Ok? Entonces, si yo aproximo, jóvenes, me quedaría algo como esto. Ojo, estoy aproximando con rectas, ¿sale? Entonces eso me quedó un poquito feo, perdón. A ver, vamos a ver si me sale un poquito mejor. Ahí está. Obviamente, jóvenes, estoy aproximando una curva con una recta. ¿Tengo error? Por supuesto, jóvenes, porque lo que yo quiero es este pedazo, pero lo mejor que puedo hacer es aproximarme por este pedazo. Recuerden que cuando vimos también nosotros, y aquí hago un paréntesis, un pequeño paréntesis, recuerden que cuando vimos nosotros el cálculo de la posición o de la distancia recorrida dada la velocidad, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando tuvimos uno de los ejercicios en donde la velocidad no era constante, es decir, la velocidad no era lineal, incluso era cuadrática, por ejemplo, habíamos hablado de que lo que yo estaba tratando de hacer era aproximar una curva con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con un movimiento rectilíneo uniforme. Prácticamente, chicos, estaba diciendo, estoy aproximando una curva con un pedacito de una recta. Yo sé que no es buena aproximación, pero ¿qué creen? Es la mejor que yo podría tener en ese momento. Esta es la misma idea aquí. Y obviamente ustedes ya estarán pensando, bueno, lo que yo necesito ahora es poner más pedacitos de segmento de recta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si pongo más y más segmentos de recta, automáticamente estaría calculando más y más, o mejor dicho, estaría aproximando cada vez mejor a la longitud de la curva. Es algo como lo de la circunferencia, al poner cada vez más polígonos, mejor dicho, polígonos de más lados. Al final de cuentas, exhausto a la circunferencia. Y va a llegar un momento en el cual el área del polígono va a ser sumamente parecida o casi igual al área de la circunferencia. Bueno, como decía hace un momentito, retomando nuevamente lo que estábamos haciendo, esta curva la voy a aproximar con todas mis posibilidades con dos segmentos de recta. ¿Sale? Si ustedes se fijan, me quedó como una poligonal, de ahí viene el nombre de poligonal, es decir, una curva la aproximo como por un polígono, ¿sale? Ahora, ¿por qué me interesan las rectas? Porque para las rectas, chicos, sí conozco o tengo al menos una fórmula que heredo de la geometría analítica para calcular la longitud de ese segmento, que si ustedes recuerdan es la longitud o la distancia entre dos puntos, ¿sale? Entonces, la idea central de todo este procedimiento se basa en considerar a la curva como una sucesión de segmentos de recta muy pequeños, ¿sale? O a esos a lo que voy a llegar, ¿sale? Entonces, fíjense cómo la curva desde 0 hasta 2 en ese intervalo la pude aproximar con dos pedazos de recta, dos segmentos de recta. Ahora, nada más como para recordar una cuestión de geometría analítica. Si yo quería calcular o si yo quisiera calcular la longitud de un segmento desde este punto hasta este punto, desde este punto P hasta el punto Q, cuyas coordenadas son x1, y1 para P y x2, y2 para Q, ustedes se acuerdan que ahí lo que estaría rifando es puro Pitágoras, ¿sale? Porque yo puedo elaborar un triángulo característico a partir de esos dos puntos que tengo en un plano cartesiano y elaborar, por ejemplo, la longitud de este segmento, que sería x2 menos x1, y la longitud de este otro segmento o de este otro cateto, que es y2 menos y1. Resultando entonces, chicos, que la longitud entre los dos o la distancia entre dos puntos, como por ejemplo estaría representando de acuerdo a nuestros cursos de geometría analítica, pues no sería otra cosa que la hipotenusa. Entonces, ¿qué creen? Pitágoras nos va a salvar la vida aquí. Entonces, utilizando un Pitágoras, pues ustedes recordarán que la distancia o la distancia desde el punto P al punto Q, pues no es otra cosa que la raíz cuadrada, y todo tiene que ver con Pitágoras, ya despejé la raíz cuadrada, además voy a considerar la parte positiva de la raíz porque es una distancia, de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces el primer cateto pues sería x2 menos x1 al cuadrado más
y2 menos y1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, al final del día, jóvenes, yo puedo calcular este segmento y este otro segmento con las coordenadas que ya tengo aquí, ¿sale? Porque, por ejemplo, para el punto P, C sub 0, perdón, la coordenada sería 0, 0. Para el punto P1, porque recuerden, dividí el segmento desde 0 hasta 2 en dos partes iguales, es decir, hice una partición regular, este punto tendría coordenadas P1, 1,1, y por último el P sub 2 tendría coordenadas 2,4. ¿De dónde salen las coordenadas, chicos? Pues tengo la regla de correspondencia, simplemente evalué. 2 elevado al cuadrado, me queda 4, su imagen, ¿sale? 1 elevado al cuadrado, su imagen sería 1. 0 elevado al cuadrado, su imagen sería 0. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que yo hice, jóvenes, fue aproximar esta curva por medio de una poligonal o por medio de dos segmentos de recta. De manera, chicos, que una aproximación para la longitud L de la curva, a la cual voy a llamar en este caso L mayúscula, pues va a ser igual a la longitud L1 y L sub 2, que correspondería específicamente a la distancia entre dos puntos de P sub 0 a P1 y de P sub 1 a P sub 2. Es decir, esto es L1 más L2, que prácticamente, o que en términos de geometría analítica, es la distancia de P sub 0 a P sub 1, más la distancia de P sub 1 a P sub 2. ¿Sale? Y ojo, aquí estoy, fíjense que estoy aproximando. ¿Sale? Estoy dándome nada más una ligera aproximación a esa longitud. No estoy calculando en verdad la longitud de la curva. Estoy acercándome a ese cálculo. Pero recuerden, chicos, lo importante es que ustedes se tienen que dar cuenta que lo desconocido lo aproximo. Ahora, ¿dónde va a estar la integral? Ustedes podrán estarse preguntando, ¿cómo? ¿De dónde va a salir la integral? ¿Qué creen, jóvenes? Estoy acumulando. Estoy sumando longitudes. Ojo, no estoy sumando áreas, estoy sumando longitudes de segmentos. Pero ¿qué creen? La integral es un proceso límite que me permite acumular o sumar muy rápido ciertas cosas, lo que usted esté sumando. En este caso, ¿qué creen? Voy a estar acumulando cada vez más segmentos de recta. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo para esta aproximación para que ustedes vean cómo funciona y de alguna manera también recordemos cómo funcionaba esa bendita fórmula que nosotros tenemos allá de la distancia entre dos puntos. Entonces, bueno, en el primer caso, chicos, tengo aquí a x2 y a y2 y aquí está x1 y y1. Entonces, por la fórmula que nosotros vimos, esto sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1. Entonces sería 1 menos 0 al cuadrado más y2 menos y1, que sería 1 menos 0 también. 1 menos 0, todo esto elevado al cuadrado. Esto es la distancia de P sub 0 a P sub 1, más la distancia de P sub 1 a P sub 2. En este caso, este punto sería x2, y2, y este otro punto sería ahora el x1, y1. ¿Salen? Fíjense que estoy calculando los segmentos por separado. Esta sería correspondería a la longitud del segmento L1, y este que vamos a escribir ahora, o que vamos a plantear, sería correspondiente al segmento L sub 2. Entonces, x2 menos x1, pues sería 2 menos 1, 2 menos 1 al cuadrado, más y2 menos y1, 4 menos 1 al cuadrado. ¿Sale? Si hay algún detalle con alguna cuenta o algo así, chicos, no duden en avisarme por si me estoy equivocando en algo, ¿sale? Entonces vamos a hacer las cuentas, jóvenes. Aquí son puros cálculos muy sencillos. Vamos a ver qué me queda. 1 menos 0 es 1. 1 menos 0 es 1 al cuadrado. 1, 1, 1. Entonces esto es raíz cuadrada de 2. El primero, ¿no? Más 2 menos 1 es 1 al cuadrado. Vamos a escribirlo. 1 al cuadrado me va a quedar 1. 4 menos 1 es 3 al cuadrado. Esto me va a quedar 9. ¿Sale? Entonces este me quedaría que L es aproximadamente raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 10. O lo que sería lo mismo, 2 por 5, raíz cuadrada de 2 por 5. No, pues así lo puedo dejar. Lo que sí pudiera hacer, aquí tengo mi calculadora a la mano, pues es aproximar esta longitud. Yo sé que ese es el valor exacto de esa aproximación,
pero bueno, pues también podríamos dar un valor aproximado para ese longitud. Y esto me queda, si ustedes tienen calculadora a la mano, chicos, 4.5764 unidades. Ojo, no es área, ¿sí se dan cuenta? No estoy calculando un área, estoy calculando una longitud de un segmento. Entonces, esa es una distancia normal, metros, unidades en este caso. Pero ojo, chicos, lo que acabo de obtener es una aproximación a la longitud del segmento o de la parábola que me estaban preguntando, 4.57. Me parece que es una aproximación que probablemente no sea la mejor, pero ¿qué creen? Pude acceder a resolver el problema. Ahora, ¿cuál sería la situación ahora que nosotros tendríamos entre manos? ¿O a qué quisiéramos llegar al final de cuentas? Pues que ante una mejor aproximación, considerando segmentos cada vez más pequeños, probablemente, chicos, eso implique que yo pueda calcular una mejor aproximación. Es decir, ¿qué pasaría si ahora cada uno de los segmentos los divido a la mitad? Es decir, voy a tomar 4 segmentitos de recta. Entonces, con 4 segmentos de recta, ya tendría una mejor aproximación. Y si vuelvo a dividir a la mitad, chicos, es decir, tengo 4, después voy a tener 8 segmentos. Cada uno va a salir, van a volver a salir 2. ¿Qué creen? La curva, vista con un zoom, voy a poder aproximar con un segmento de recta. Yo sé que no es la mejor, pero me va a servir. ¿Por qué, chicos? Porque al final de cuentas, ¿qué pasaría si al intervalo yo lo divido en un incremento que tienda a 0? Es decir, ¿qué pasa si yo tomo 2 puntos muy cercanos entre sí de la curva? Es decir, aquí está la curva y voy a tomar 2 puntos, pero estos 2 puntos van a ser muy cercanos. Obviamente, la curva y la recta en un zoom se van a confundir. Vamos a decir, al final de cuentas, muy a la Leibniz, que la curva se convirtió en una recta. Lo pongo todo entre comillas, ojo, no estoy diciendo que la curva es una recta, sino que en el zoom parece ser una recta. Entonces, las rectas sí son muy sencillas de calcular sus longitudes. ¿Sale? Miren, entonces, si yo hago una nueva partición, jóvenes, de ese segmento desde 0 hasta 2, tratando de poner cada vez mucho más segmentos de recta que aproximan a la curva, pues voy a tener a la larga una mejor aproximación. Y obviamente ese cálculo lo podemos hacer. Entonces, la longitud L va a estar aproximada con L sub 1, L sub 2, L sub 3 y L sub 4, que al final de cuentas, chicos, no es otra cosa que la distancia desde P sub 0 hasta P sub 1, más la distancia de P sub 1 hasta P sub 2, más la distancia de P sub 2 hasta P sub 3, más la distancia de P sub 3 hasta P sub 4. Y eso es pura geometría analítica, chicos. ¿Se dan cuenta? Es puro teorema de Pitágoras. Ahora, yo, después de hacer un montón de cuentas, les presento en esta tablita que ustedes ven aquí, ¿qué pasaría si yo voy tomando segmentos donde el número de segmentos sea cada vez mayor? Eso implicaría que el número de segmentos aumenta, implicaría que la longitud de cada uno de esos segmentos es muy pequeñito. Pero como son un montón, me permiten aproximar de una mejor manera a la curva. Ahora, ¿qué implica tomar cada vez más segmentos de recta que aproximen a la curva? Al final de cuentas, jóvenes, fíjense que implica dividir el intervalo en pedacitos cada vez más pequeños. Es decir, hacer que el número de segmentos o de particiones que yo vaya a tomar tienda al infinito. Lo cual implicará que estos segmentos, ¿qué creen? Sean diferenciales. O vaya, los segmentos bajo los cuales voy a considerar 2 puntos. Pero ojo, chicos, no estoy calculando área. Estoy calculando
la longitud de cada pedacito de los segmentos. Pero fíjense que al detrás de todo esto hay un mismo proceso de acumulación. Estoy diciendo que voy a sumar L1 más L2 más L3 más L4 más L sub n más, y así me sigo. Que básicamente, chicos, si ustedes se dan cuenta, esto es la sumatoria de todos los LSI desde I igual a 1 hasta infinito. Y esto me va a permitir aproximar la longitud de la curva. Yo quiero que ustedes se den cuenta que no es la misma región, vamos a decirlo así, no es el mismo, no es la misma cosa como el área que estoy calculando, pero si se dan cuenta, estoy calculando usando el mismo proceso. Estoy exhaustando por medio de algo que conozco. Pero entonces ahí lo que tiene mucho que ver y lo que vamos a tratar de fijarnos, jóvenes, es en el elemento diferencial que me permite construir una expresión que me permita calcular eso de una manera rápida. Y ahí está la integral. Profe, Porque estoy acumulando. Sí, adelante. y eso no es parecido, bueno, estaba analizando lo que está diciendo todo, y es parecido como a la derivada, ¿no? ¿A la derivada quién? O sea, el hecho de acumular y tender a infinito. Más o menos. Ojo, la derivada al final de cuentas sí se pudiera basar en ese triangulito. Y de hecho la derivada me va a servir un montón. Porque al final de cuentas, la derivada lo que hacía era tratar de calcular la pendiente de esta recta. Y obviamente lo que nosotros teníamos entre manos era, ¿cómo puedo calcular la recta tangente a una curva? Esa era la construcción de la derivada, ¿no? O, otra vez, ¿cómo me aproximo a la velocidad de un punto si conozco la posición? Ante la imposibilidad de saber la velocidad en un punto, necesitábamos otro más cercano. Y hacías todos los cálculos que te llevaban posteriormente a la derivada o al cálculo de la pendiente de la recta tangente, que no era otra cosa que la velocidad instantánea. Y sí, sí, Jair, efectivamente, se parece mucho, pero fíjate que aquí lo que no me está importando la variación, sino lo que me está importando es la acumulación de esas longitudes. Pero la idea central de ver algo como un segmento de recta es esencial. O sea, es prácticamente como el mismo proceso a lo que voy. Pero recuerden, en el caso de la velocidad o de la velocidad instantánea o del cálculo de la pendiente de la recta tangente, que era el significado, dos de los significados esenciales de la noción de derivada, nos auxiliábamos de dos puntos. En este caso, como quiero calcular el segmento o la, vamos a decirlo así, la hipotenusa de un triángulo que es infinitamente pequeño como este, que está construido con puros diferenciales, ahí lo que me interesa es la longitud de ese segmento, ¿sale? No la variación. Mucho cuidado con estas dos cosas, porque aunque se parecen, estoy calculando cosas diferentes, ¿sale? ¿Va? Pero sí, tiene mucho que ver. Estoy de hecho trabajando otra vez con un triángulo característico o con un triángulo infinitesimal. ¿Por qué? Porque ambas aproximaciones son muy a la Leibniz. Dale, muy bien. Sí, sí, Jair, contesto la pregunta más o menos. Sí, profe, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, continuando con esta idea, jóvenes, que estábamos comentando, pues lo que yo voy a tratar de hacer o de construir es el elemento diferencial que me va a permitir calcular esa longitud de ese segmento. Pero voy a calcular la longitud de un segmento muy pequeñito o infinitamente pequeño, ¿sale? Entonces, lo que voy a considerar para este cálculo, pues van a ser dos puntos que van a estar muy cercanos. Van a estar cercanos de acuerdo a una diferencial, ¿sale? Es decir, van a estar construidos dado un incremento muy pequeño, ¿sale? Eso es decir, son dos puntos muy cercanos. Pero ojo, no me va a interesar la variación o cómo cambió uno con respecto al otro. Me va a interesar ahora la longitud que tiene esta aproximación de la curva
por medio de un segmento. Básicamente, chicos, me va a interesar si yo miro ese triángulo, o mejor dicho, si yo planteo que aproximarme una curva por medio de un segmento me va a permitir construir un triángulo característico con longitudes infinitamente pequeñas, pues a partir de eso voy a calcular la longitud de este pedacito y después, ¿qué creen que voy a hacer? Sumarlos todos. ¿Se dan cuenta? Voy a sumar todos. Voy a acumular. Esta es otra vez, chicos, una invariante del pensamiento dentro del cálculo. Ante la imposibilidad de calcular un todo, me fijo en un pedazo, veo qué pasa ahí y entonces trato de generalizar. O mejor dicho, trato de calcular para todos. Ahora, entonces lo que voy a calcular aquí, jóvenes, va a ser el elemento diferencial que tengo ahí. Ahora, recordando, y eso tiene mucho a colación lo que Jair nos preguntaba, que si eso tenía que ver con la derivada. Por supuesto que sí, jóvenes, claro que sí. No olviden, chicos, que en estos procesos límite, porque aquí estoy calculando que estos delta X estoy viéndolos ahora como incrementos infinitamente pequeños, es decir, como diferenciales, ¿sale? Estoy trabajando un poquito muy geométrico para que ustedes noten lo que me interesa darme cuenta, porque estoy calculando una longitud de un segmento que voy a llamar en este caso un diferencial de la longitud. Y otra vez, chicos, noten cómo aquí vuelvo a hacer la misma idea cuando hicimos el cálculo del área entre curvas. La toma del elemento diferencial. Es decir, tengo un todo, me fijo en un pedacito y después sumo. Eso es lo que voy a hacer. Y ahí está incluido el proceso límite de la integral como un proceso de acumulación. Entonces, de toda la curva me voy a fijar en un pedacito. En un pedacito muy pequeñito, eso sí, en un diferencial de la longitud total, ¿sale? Entonces, si tomamos en consideración eso y además de que dy entre dx no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente en el punto x, y ahí se vuelve a conectar todo, jóvenes, vamos a tener en cuenta que dy entre dx no era otra cosa, chicos, que y' de x, es decir, la derivada o la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si tomamos en cuenta esto, fíjense de lo siguiente. El diferencial de la longitud, es decir, en ese triángulo chiquitito, si nosotros nos vamos muy geométricos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, donde la longitud del cateto en X o U horizontal, le voy a llamar dx, porque es el incremento en la variable X, y obviamente voy a tener un incremento a partir de las imágenes que le voy a llamar diferencial de Y. Esto que acabo de plantear aquí, chicos, es al final de cuentas Pitágoras. ¿Sale? Es un Pitágoras muy, muy sencillo. Ahora, voy a despejar esta expresión. El diferencial de la longitud, es decir, este pedacito, estoy calculando este pedacito, ¿sale? No pierdan de vista que no estoy calculando un área. Porque si hubiera calculado ahora, tendría que haber multiplicado base por altura. Y aquí no estoy multiplicando base por altura. Estoy calculando un pedazo de recta. Es decir, una distancia entre dos puntos. Entonces voy a tener la raíz cuadrada. Tomo la raíz positiva, chicos, porque va a ser una longitud. O es decir, voy a tener unidades siempre positivas. Entonces voy a tener aquí dx al cuadrado más dy al cuadrado. ¿Sale? Entonces, noten aquí que también voy a estar utilizando un poquito de abuso de notación. ¿Sale? Pero permítanme este abuso de notación porque aun cuando sé que son cantidades infinitamente pequeñas, voy a considerar que no son cero. ¿Sale? Y voy a trabajar con esos números. Por eso digo, voy a trabajar muy a la Leibniz. Bueno, voy a hacer cuentas aquí, chicos. Fíjense que esto, al final de cuentas, sería igual a lo siguiente. Consideren, por ejemplo, que lo que tengo aquí, esta suma de los cuadrados, voy a factorizarle un dx al cuadrado. Un dx al cuadrado lo voy a factorizar. Cuando yo lo factorice, lo que me quedó dentro del paréntesis va a ser 1, porque factoricé este dx al cuadrado,
Pero esta expresión no tenía dx al cuadrado, pero no, si se acuerdan, ya habíamos discutido un poquito de estas factorizaciones, aunque parezca que no están, hay un factor común, ¿sale? Pero tengo que cuidar que obviamente esa factorización me quede válida. ¿Y cómo sería que no se altera la expresión si al factorizar el dx lo divido entre dx al cuadrado? ¿Sale? Factoricé. Es decir, si ustedes multiplican este y por este, van a llegar a esta misma expresión. Ahora, ¿por qué me conviene esto, chicos? Porque al final de cuentas, fíjense de algo muy interesante. Aquí tengo el producto de dos números, en donde este no es 0 y este no es 0, pero este está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que puede salir de la raíz como un dx normalito. Ahí tengo mi base, ¿no? Ahora, ¿qué me quedó aquí adentro, chicos? Pues me quedó 1 más, y voy a hacer un poquitito de álgebra, simplemente escribiendo lo siguiente, dy entre dx al cuadrado. Es decir, los dos elementos dy y dx están elevados al cuadrado, pues lo pongo simplemente como esa manera, de esta manera, ¿no? dy entre dx, toda esta fracción elevada al cuadrado. Cuando hago esto, jóvenes, recuerden que habíamos discutido un montón, o no un montón, sino al final de cuentas habíamos discutido esta relación. ¿Qué creen? Esto es lo que me quedó aquí. Por eso me permití factorizar ese dx. Entonces, fíjense que mi diferencial de longitud, jóvenes, me quedó 1 más y' de x elevado al cuadrado por dx. Pero chicos, ¿de qué me sirve esto? Al final de cuentas, jóvenes, lo que acabamos de hacer es calcular un elemento diferencial de longitud. ¿Qué pasa si quiero todas las longitudes? O mejor dicho, ¿qué pasa si quiero la longitud total desde 0 hasta 2? O bueno, en general, desde A hasta B. Porque estábamos calculando aquí desde x igual a A hasta x igual a B. ¿Sale? Voy a tratar de hacerlo un poquito más general. Pues no es otra cosa, chicos, que sumar todos los diferenciales de longitud. Es decir, tengo que sumar todos los diferenciales de longitud. Pero obviamente esto cuando dx tiende a 0, o es decir, el incremento tiende a 0. O si ustedes quieren, cuando el número de segmentos tienda a 0. Es decir, voy a necesitar un límite aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es esto? No pierdan de vista que esto, al final del día, acumular todos los diferenciales de longitud, no es otra cosa que integrar desde A hasta B todos los diferenciales de longitud, lo cual implicaría calcular la integral de esta expresión, y' de x al cuadrado de x. Y esto, chicos, no es otra cosa que la fórmula para longitud de arco. Ya está. ¿Qué hay detrás? Teorema de Pitágoras. Un proceso de acumulación y tomar en consideración que una curva la puedo aproximar por segmentos de recta. Es decir, una curva es una sucesión de segmentos de recta infinitamente pequeños. ¿Sale? Y esta es la fórmula a la que llegamos. Si quieren aprender la fórmula, adelante, no pasa nada, pero siempre tengan en cuenta que va a ser siempre para ustedes posible deducir de dónde viene esa bendita fórmula. Eso es lo importante. De manera, chicos, que si yo quisiera calcular, voy a referirme ahora al ejercicio que teníamos entre manos, que si quiero calcular la longitud desde 0 hasta 2 para la expresión de y igual a x al cuadrado, pues esto no es otra cosa que la integral desde 0 hasta 2 de la raíz cuadrada de 1 más y', que en este caso y' tendría que ser igual a 2x al cuadrado de x. ¿Y qué creen? Cuando yo calcule esto, voy a estar calculando al final de cuentas la acumulación de todos los diferenciales de longitud que puedo construir en el intervalo 0,2 para esa curva en específico. ¿Sale?
Entonces, chicos, quiero que ustedes ahora calculen esta integral, que pues no parece tan difícil. Me va a quedar 1 más 4x², ¿no? De x. Y fíjense de algo, el dx salió completamente natural, ¿sí se dan cuenta? El dx otra vez volvió a aparecer, pero el dx en este caso, ¿qué creen? No es una base, vamos a decirlo así, ¿sale? Es este incremento que yo estoy considerando infinitamente pequeño. A diferencia de que, no, o sea, no vean esto como base por altura. No, 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 porque eso sería área. Y aquí no estoy calculando área, estoy calculando distancia entre dos puntos. Tengan en consideración eso. Por favor, ustedes terminan esta ecuación, perdón, este cálculo, ustedes se les queda pendiente a ustedes el cálculo de esta integral y mañana vemos cuánto nos quedó y si se aproxima bien al valor de la longitud del arco. Fíjense que cuando yo hice los cálculos para muchos rectángulos, el valor se iba aproximando a 4.64678. Por ahí se iba acomodando la longitud de la curva, es decir, el perímetro de ese pedazo de parábola que nos pidieron calcular. ¿Sale? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, me colgué un poquitito de la clase, pero para que termináramos completamente la idea. Mañana concluimos este ejercicio y vemos otro ejemplo para calcular la longitud Profe, de esa curva. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna pregunta, adelante. Si no, nos vemos el día de mañana. profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante, Yair. Bueno, esta fórmula o bueno, todo lo que acabamos de hacer, Sí, pues eso todo, sirve para cualquier tipo de curva, ¿no? sí, definitivamente, O sea, puede definitivamente. ser una, por ejemplo, ahorita fue una parábola, puede ser una cúbica, una, cualquier tipo, se me refiere. ¿Sí? Ah, ok. Incluso podría ser no función. Por ejemplo, pudiéramos calcular la longitud de una cosa así. ¿Por qué no? Siempre y cuando la puedas poner como dos funciones, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrías que utilizar la geometría. Este pedazo más este otro pedazo. O, por ejemplo, la longitud de una circunferencia. Es decir, el perímetro de una circunferencia, ¿no? Pues tendrías primero que calcular este pedazo, puedes utilizar la fórmula para ese pedazo y multiplicarlo por 2 porque es una figura simétrica. Y ya. Y sí, sirve para cualquier curva. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que la integral no quede tan bonita. Porque, ¿qué creen? Aquí están elevando al cuadrado algo y principalmente una derivada. Entonces, a veces queda medio gachito, pero pues, le entras a la antiderivada al final de cuentas. Prácticamente, si se fijan, quedó un proceso de cálculo de una antiderivada para calcular la longitud de un arco o de un segmento de una curva, por decirlo de esta manera. Pero sí, Jair, sirve para cualquiera, siempre y cuando cuentes con la regla de correspondencia o puedas construir esa regla de correspondencia. ¿Sale? Ya está, profe. Perfecto.